Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 34 y Filosoando. Filosoando y espero que ustedes también lo anden, porque necesitaremos una apertura de mente importante para poder aproximar los siguientes episodios y la siguiente dinámica de filosofía que estaremos viendo para, digamos, el bloque actual. Y esto es porque ahora sí estamos entrando en forma a la filosofía cristiana. La filosofía cristiana, o más específicamente la patrística, que representa un punto muy difícil en el universo tanto de la filosofía como de la teología, porque pareciera que es algo que no le agrada a nadie. Vaya, muchos filósofos, muchos estudiantes más bien de la filosofía, muchas personas fan, digamos, de la razón y de la intelectualidad, llegan a despreciar lo que pudo haber aportado la religión y la fe durante el desarrollo, pues, del canon humano. De la misma manera, existen muchos religiosos y muchos creyentes que ven la filosofía o la búsqueda extrema del conocimiento como un pequeño acto de rebeldía o de insubordinación frente a la fe y, en el mejor de los casos, un sencillo acto de desperdicio de su recurso mental para pensar en ser algo que ya está respondido, ¿no? ¿Por qué quieres preguntarte el origen y las reglas del juego de nuestra existencia si estas ya están escritas y si todo esto ya está predeterminado por un ser superior que te está dando gratis estas enseñanzas y lo único que te pide a cambio es tu fe? Bueno, por este nivel de antagonismos, en mi opinión, un poco, digamos, equivocados o mal logrados, es que nos encontramos en la incómoda posición de hablar del tema que no le gusta a nadie y a mí me parece divertidísimo, y es la patrística. ¿Qué es la patrística? Y en el caso particular de este episodio, la apología cristiana. Durante los primeros siglos después de Cristo, en pleno Imperio Romano, habíamos hablado de diferentes pensadores que comenzaron a asemejar el cristianismo con la religión cristiana, como algunos comenzaron a incorporar ideas cristianas, perdón, filosóficas en el cristianismo y en figuras como los filósofos del maniqueísmo, quienes efectivamente lograron juntar ambos lazos en una sola soga. Sin embargo, esto todavía no era filosofía cristiana, era como un tipo de punto medio, un tipo de sincretismo entre la filosofía antigua y el cristianismo nuevo que todavía estaba descubriendo a sí mismo, pero no pretendían ser filósofos, no hacían filosofía. Esto cambia con los apologistas. Los apologistas, quienes llegan con el propósito de comparar la filosofía que ellos llaman pagana o no cristiana con lo que ellos proponen como la filosofía cristiana. Ojo, no hay que olvidar que al fin de cuentas la teología es básicamente metafísica y la idea del bien y mal religioso es básicamente moral. Es decir, yo considero y reitero que la religión es una rama de la filosofía y que no están luchadas. Sin embargo, esa es una opinión no tan popular y que definitivamente en el siglo II después de Cristo no era una opinión compartida ni aceptada por muchos. Entonces, la escuela apologética, también conocida como la escuela africana, tiene ciertas enseñanzas principales. Por ejemplo, ellos creen que la fe y la razón no están opuestas, pero que sí son inadecuadas entre ellas. Ellos creen que la novedad y la original plena del cristianismo es lo que hemos de reivindicar en sus enseñanzas. La sabiduría humana es solo un instrumento inadecuado frente a la sabiduría divina que es revelada y que se puede entender. Para ellos no puede haber relación alguna entre el cristianismo y la filosofía pagana.
en lo que se refiere a la parte central y sustantiva del mensaje divino, solo existe una verdad, y esta verdad es la verdad de Dios, es la verdad cristiana. Y todo otro intento de aproximación a la verdad para ellos es una verdad parcial, que ellos mismos llamarían una mentira. Es decir, todo lo que es pagano no es cierto. A lo mucho es una parcialidad. Las filosofías de los grandes filósofos no cristianos a lo mejor y se acercaron a una realidad por mero acto de suerte, pero no llega realmente a ser algo que se pueda denominar como cierto o verdadero, dado que no es la palabra de Dios. Para este movimiento, para los apologistas, la filosofía solo es un tejido de errores, una fuente de herejías en su conjunto. Por esto es que no se aceptan las verdades parciales. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos centrales de los apologistas? Bueno, como bien cita Salvatecci cuando cita a Fraile, la originalidad y la superioridad de la Biblia sobre la filosofía era el objetivo principal de los apologistas. Y para demostrar esto, ellos hablaban de cosas como la influencia de los demonios sobre los paganos, que los deslumbraron con los destellos parciales de la verdad. Es decir, son los demonios quienes te dieron la sensación de tener la razón, y a través de esta mentira que es la filosofía, te deslumbraron y te desviaron del camino. Fraile comenta que los apologistas utilizan el Génesis 6:1-5 y el libro de Enoch, en el que aparecen los ángeles prevaricadores teniendo comercio sexual con las hijas de los hombres. Los demonios son los progenitores carnales que llevarían al politeísmo del cual creerían los nuevos filósofos sus verdades parciales. Para ellos, el único motivo por el cual las prácticas del paganismo y su filosofía pudieron regirse a pesar de no ser la verdad era por pura condescendencia. Y lo más importante de la idea de los apologistas es que cualquier semejanza de la verdad, cualquier cosa que le hayan atinado, cualquier argumento filosófico previo que les fuera útil, era cierto, pero era robado. Para los apologistas, el cristianismo tiene derecho a recuperar las ideas presentadas por los filósofos, ya que la gran mayoría de ellos las robaron de las escuelas judías y fueron reinterpretadas para términos. Y al ser escuelas judías, son escuelas cristianas. Y al ser escuelas cristianas, a lo mejor es aceptable. A lo mejor el principal ejemplo de esto es la idea de que San Justino, el filósofo del que hablaremos durante el resto de este episodio, pensaba o defendía que que Sócrates fue uno de los primeros cristianos de la historia, aunque él no lo supiera, porque las ideas de Sócrates eran tomadas de Moisés. Esto decía San Justino. Y que al Sócrates entender y defender estas ideas de una forma tan precisa, evidentemente a San Justino le caía bien Sócrates, Sócrates tenía en sí mismo las ideas del verdadero cristiano y probablemente fue el primer gran cristiano. Por supuesto, esta es la clase de cosa que uno puede decir en una conferencia filosófica para asegurarse que hay una pelea a golpes entre personas. Pero es una idea muy interesante, porque a lo mejor, y no parece, a lo mejor solo se ve como un intento de robar el logro de los paganos hacia la escuela de los cristianos, pero también se puede ver como la admiración de San Justino hacia estos pensadores antiguos no le permitían tacharlos completamente equivocados. Yo lo veo como un tipo de intento
de extender la terminología para que, ok, pero Sócrates sí es, Sócrates sí entiende, hay que creerle a Sócrates. Ah, ¿por qué? Porque Sócrates es cristiano. Tal vez él no lo sabe, Cristo todavía no estaba ahí. Pero Sócrates incorpora en sí lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque para los apologistas, Cristo es el logos. Cristo es ese Dios intermedio que puede dar revelaciones divinas. Y no olvidemos que Sócrates decía que sus ideas venían de una pequeña voz, de un pequeño genio que estaba dentro suyo. Para los apologistas no era ridículo pensar que esta pequeña voz fuera el logos que es Dios hecho verbo, verbo que después se traduce en las ideas reveladas para Sócrates. Porque recordemos la otra gran idea, la verdadera sabiduría es sabiduría que es revelada. Tal vez Sócrates lo estaba pensando nada más. Tal vez el verbo se lo dio a entender. Entremos en materia. San Justino, el primer gran padre apologista y a lo mejor el más importante de todo el movimiento. Él nacería en Neápolis, lo que hoy en día es Palestina, hijo de padres paganos. Se afirmaba que era samaritano, pero que su familia era en cultura y en lenguaje griega. San Justino, cerca de sus 30 años, se convierte al cristianismo. Él no era cristiano de nacimiento. Se dice que cuando estaba meditando junto al mar, se le acercó un anciano y le dijo, si quieres saber mucho acerca de Dios, te recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. Y para San Justino esto sonó verdadero. Para él, la filosofía a la cual él ya se había aproximado tenía puntos claves que atender. Por ejemplo, él decía que los estoicos no sabían nada de Dios, que los peripatéticos se preocupaban demasiado de sus honorarios, que los pitagóricos resultaron teóricos en extremo y que los platónicos eran demasiado atrevidos en sus afirmaciones. Lo único que verdaderamente se acercaba era el cristianismo. Y es más, Justino auténticamente creía que aquellos que buscaban la verdad, los que buscaban a través de la filosofía el verdadero conocimiento, al escuchar este conocimiento a través de la religión, se verían satisfechos. Y no solo eso, se convertirían al cristianismo. Esto puede ser algo escrito post su muerte y a lo mejor una interpretación generosa de sus intenciones, pero auténticamente pareciera que Justino pensaba que el cristianismo era la respuesta a sus dudas y por consiguiente a las dudas de sus semejantes. Digo esto para decir que no creo que haya sido una mala intención de reclutar gente, como se puede tachar a algunas personas religiosas, sino que auténticamente creía que era lo mejor para los demás. Lamentablemente, esta insistencia, esta búsqueda de compartir su pensamiento, lo llevaría a la atención del alcalde de Roma, quien tras estar en conflicto con él, lo terminaría acusando ante el emperador, quien ordenaría su muerte. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, serían azotados y degollados. Pero bueno, ¿por qué se dice que Justino es el más importante de los apologistas cristianos de la época? Si citamos a Hugo García Salvatecchi, diríamos que fue el primero que de modo sistemático intentó establecer una relación entre el mensaje cristiano y el pensamiento helénico. Es alguien que relacionó la teología ontológica de Platón con la teología histórica de la tradición judaica. En su obra, Justino presenta el cristianismo dentro de un plan universal histórico de salvación. Está conformado tanto por las instituciones judaicas como por la cultura pagana. Sus escritos tienen una gran importancia histórica, ya que dan a entender las formas de culto y la vida cristiana de su tiempo. De muchas formas lo que hace Justino es decir, a través del plan perfecto de Dios, es que los paganos se acercaron a la información. La premasticaron porque era necesario que se premasticara. Pero esto era obra divina de Dios. De nuevo, yo creo que esta es un intento de Justino de emparejar
su interés por la filosofía por su nueva pasión por la religión. Porque como lo mencionamos antes, Justino no deja de estudiar filosofía después de convertirse, únicamente intenta adaptarla. Por ejemplo, él diría que Platón se había inspirado en Moisés y que el Génesis era la fuente del Timeo, diciendo incluso que los mejores filósofos, sin saberlo, seguían los dogmas cristianos. Él decía que era posible una síntesis del cristianismo con la filosofía, siempre que la filosofía fuera subordinada al cristianismo. Él también decía que las ideas filosóficas no son verdaderas en sí mismas, sino que lo son cuando son en contenido de fe. Hay varias razones, varios conceptos filosóficos que Justino tomaría y serían reinterpretados en la tradición cristiana, muy similar a como lo vimos en el capítulo de los maniqueístas. Por ejemplo, de Platón toma la doctrina del reino intangible y la idea del bien superior a todos. Esto, podemos pensar, probablemente es la base de la noción del cielo. También toma de los estoicos la doctrina de las razones seminales. Dios, a través de las razones seminales, permite que los filósofos paganos descubran la función del logos como hijo de Dios, pero sin que se lleve a la necesidad de eliminar la revelación, valga la redundancia, divina. Para ellos, la verdadera forma de llegar al conocimiento correcto es a través de la revelación. ¿Y por qué podemos tener esta revelación? Porque, bueno, las razones seminales, estas pequeñas semillas que están en varias cosas, son pequeñas partes de Cristo que llegaron a ciertos filósofos. Son tan claras que de Cristo aparecerse podría fácilmente ver quiénes eran y quiénes no eran cristianos por la presencia de las semillas del cristianismo en su cuerpo. Ahora bien, ¿qué es la revelación universal? Bueno, Justino busca definir la naturaleza de la revelación cristiana y la ubica dentro de la historia de la humanidad. Primero, toma la idea citando a San Juan, quien dice, hemos aprendido que el verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo y que por consiguiente todo género humano participa del verbo. Basándose en esto, Justino concluye que existe una revelación universal incluso al margen del cristianismo, porque la verdad del verbo, el verbo siendo Cristo, es como una razón seminal de la que cada hombre recibe una partícula. La revelación cristiana significa el punto culminante de una revelación divina que es tan antigua como los mismos humanos. De nuevo, Justino decía que Heráclito, los estoicos, no eran extraños al pensamiento de Cristo, que lo conocían parcialmente sin haber sido sus discípulos. Ahora, un par de detalles sobre la divinidad. Justino decía que Dios es un ser único e innombrable, plenamente anónimo. Es un Dios oculto, es el Dios poder, es el creador del mundo. Nadie le ha hablado, nadie le ha visto. Hay otro Dios que ha sido enviado, esta idea nos puede recordar un poco el maniqueísmo, que es distinto en cuanto al nombre, pero no en cuanto a la noción, que es el verbo que se apareció a Moisés y a los patriarcas. Es decir, alguien sí se presentó y es probablemente lo más cercano a Dios. Sin embargo, no es el Dios creador, no es el Dios Padre. En este aspecto también se pregunta Justino que cuándo es que Dios Padre crea a Dios Verbo, y él dice que fue antes que la generación del mundo. También Justino comienza a tomar el término antes desconocido del Espíritu Santo como un Dios, aunque él lo ve como un Dios de tercer nivel. No es muy claro de qué papel juega el Espíritu Santo, pero dice que existe. Las ideas del Espíritu Santo se desarrollan a profundidad mucho después. Ahora, en lo que señala al hombre, Justino también tuvo ideas. Para él, lo propio del hombre es el alma. Tiene una concepción del hombre en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Esto es una influencia estoica clara. No considera imposible la muerte del alma. Para él, la inmortalidad es un premio y no una exigencia natural. Es decir,
no por ser nacido con razones seminales, no por haber nacido con un alma, tu alma será inmortal. Insiste también en que el libre albedrío existe. Lo considera como una parte fundamental para que los humanos podamos tener culpa y podamos tener mérito. Él pensaba que los demonios solo irían al fuego eterno después de un juicio final y que hasta ese momento estarían vagando por el mundo, estarían tentando a aquellos que les permitieran comunicarse. Como hemos dicho varias veces a lo largo de este capítulo, Justino creía que el logos era crucial. Le daba toda la importancia al mundo, porque él considera el logos, recordemos esta noción que tenemos desde antes de Sócrates del logos, de la razón, del conocimiento, que después los maniqueístas llamarían el punto medio entre los dioses. Para Justino, esta figura del logos es Cristo. Citando a Salvatecci, él resume su posición sobre el logos con el siguiente enunciado. Reinterpretando ideas del Evangelio de San Juan, identifica al logos mediador ontológico, concepto al que había llegado la filosofía pagana, con el Hijo Eterno de Dios, a través del cual se le dio la revelación divina a los patriarcas de Israel y la revelación humana a los grandes filósofos paganos. Ojo, grandes filósofos paganos. Aquí hay una connotación de admiración. Justino ve en el logos el Dios engendrado. Señala, el logos de la sabiduría. ¿Quién es este mismo Dios engendrado, el Padre de todo? Logos, sabiduría, poder y gloria del engendrado. Algunas veces Justino utiliza términos bastante ambiguos, lo que proporciona que algunos críticos señalen que para Justino el logos es un Dios subordinado, tal como se podría depender de la siguiente cita. Yo te persuadiré, desde que tú has entendido las escrituras de que hay, y se dice que existe otro Dios, Señor subordinado al Hacedor de todo, quien es llamado ángel, que él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo, sobre quien no hay otro Dios, desea decirle a ellos. Yo veo esto como un intento de traer a Cristo como una noción natural para los filósofos de entonces, sin atreverse a atacar a la figura de Dios creador. Es decir, yo considero que este intento de la filosofía apologista lo que intenta es tomar las ideas que les gusta, pero les da un auténtico pavor atreverse a discutir contra los pequeños dogmas que ya existían. Por eso es que Dios es innombrable. Porque sea lo que digan los filósofos paganos, que se acerque a la verdad, no puedes pretender que sea un equivalente a Dios. Entonces, ¿qué es lo más fácil? No dejamos que Dios sea algo que se pueda conocer. Y el Dios que se presentó para ellos, sí es Dios, pero es otro Dios, o es menos Dios, o es una parte de Dios subordinada al Dios hacedor. Es el logos, es el demiurgo. No es el motor aristotélico, pero sí es la segunda cosa que se movió por el mismo. Yo les pido a ustedes que sigan filosos, que no nos cerremos y más importante, que valoremos el rol que tuvieron estas figuras hoy en día. Lo más probable no sabríamos de los socráticos, de los aristotélicos, a la profundidad que sabemos de no ser por estas figuras. Y sí, son cristianos. Y sí, los cristianos tuvieron muy malas decisiones que llevaron a la destrucción de mucho conocimiento. Pero si somos auténticos fans de la filosofía, tenemos que ser capaces de ver matices, ¿no? A fin de cuentas, como señala Fabro cuando habla de Justino, Justino es filósofo. Para él el cristianismo no representa el límite de la razón, sino un enriquecimiento de la misma. También podemos ver, por ejemplo, que Brehier considera que en Justino hay una actitud a la vez simpática y reservada hacia la filosofía griega, en especial hacia Platón, a quien declara superior a los estoicos en cuanto al conocimiento de Dios. Él no está insultando el conocimiento, solo está pidiendo a gritos que lo dejen comunicarlo a través del cristianismo. Y yo diría que lo logró.
No solo eso, yo diría que hoy en día para nosotros es un poco más fácil entender la filosofía porque creas en lo que creas, lo más probable es que creciste en una sociedad judeocristiana. Y hay nociones que a lo mejor para nosotros ahorita son obvias, pero lo son porque podemos identificarlas con cosas que nos han enseñado, a lo mejor a fuerzas, en el intento de convencernos de seguir alguna religión. ¿Ustedes qué opinan? La relación, la reinterpretación de la filosofía a través del foco religioso fue perjudicial o fue beneficioso para el movimiento. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.